Hola mi amigo, mi amiga, una vez más estamos acá para estudiar la palabra del Señor y también para orar juntos. Así que antes de empezar a leer la Biblia, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, danos sabiduría para comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos acá para estudiar. Hoy vamos a estudiar el Salmo 115, que es un lindo salmo, un salmo que tiene 6 partes distintas y yo quisiera mencionarlas para vos en este momento. Bueno, el salmo presenta la locura de la idolatría en comparación con la grandeza de Dios, el Todopoderoso. Así que las partes del salmo que son recalcadas en estos versículos están la primera parte, versículos 1 al 3, la segunda, versículos 4 al 8, la tercera, versículos 9 al 11, la cuarta, versículos 12 al 14, la 15, versículos 15, 16 y la última, 17 y 18. La primera parte del Salmo, que son los versículos 1 y 2, presentan quién es Dios. Entonces, dicen los versículos que Dios es misericordioso, Dios es verdad. Bueno, después, entonces, hace una comparación con los ídolos falsos, que está en la segunda parte del Salmo, en los versículos 4 hasta el versículo 8. Y entonces acá nos presenta quiénes son los ídolos. Si los versículos 1 y 2 presentan que Dios es un Dios vivo, los versículos 4 al 8 presentan que los ídolos no tienen vida, están muertos. Si los versículos 1 y 2 dicen que Dios es misericordioso y es verdad, los versículos 4 a 8 dicen que los ídolos son hechos por las manos de los hombres, no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan y no andan. Es decir, los ídolos son inútiles porque son obras de las manos del ser humano, que es una criatura, que es criado por el Señor. Es decir, los ídolos no valen nada. Los ídolos mencionados acá eran estatuas, esculturas que eran hechas por los seres humanos y adoradas. Pero los ídolos modernos también pueden ser otras cosas. Por ejemplo, podemos hacer de un equipo de fútbol un ídolo. Podemos hacer de un cantante un ídolo. Podemos hacer de un actor de una película un ídolo. O incluso podemos hacer de nuestro trabajo un ídolo, o quizás de una relación, un ídolo. Todo lo que saca, lo que quita el lugar que debería ser del Señor en nuestro corazón, puede cambiarse en un ídolo. Y es inútil porque los ídolos no pueden ayudarnos, no pueden salvarnos de nuestra verdadera condición, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces hay una reprensión para los que adoran, siguen o valoran a los ídolos como un medio de salvación. Bueno, la tercera parte del Salmo está en los versículos 9 hasta el versículo 11. Y acá presenta quién es Dios. Entonces el Salmo empieza presentando quién es Dios, muestra que Él es superior a los ídolos, que no son nada, que son inútiles. Después vuelve a hablar quién es Dios. Y es interesante que un método de enseñanza de los escritores bíblicos es la repetición. Por ejemplo, cuando se quiere hacer hincapié, recalcar algo que es importante, entonces el autor repite una verdad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6 se repite que Dios es santo, santo, santo. En Génesis capítulo 1 menciona que Dios ha creado el ser humano. Entonces acá se repite también una característica de Dios. Los versículos dicen, Dios es ayuda y escudo. Versículo 9. Versículo 10, Dios es ayuda y escudo. Versículo 11, Dios es ayuda y escudo. Es decir, si tú tienes dificultad para cumplir la palabra del Señor,
Dios es ayuda. Si tú estás luchando con una tentación que no puedes vencerla, Dios es escudo. Si tú estás luchando con una enfermedad, Dios es ayuda. Si tú tienes miedo quizás de una contaminación de un virus, Dios es escudo. Dios es ayuda y escudo. Y esta verdad se recalca 3 veces. Si los ídolos no son nada, porque no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden reaccionar a tus plegarias, Dios es ayuda y escudo cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas para orar y clamar a Él. Bueno, luego tenemos entonces la cuarta parte. La cuarta parte menciona qué hace Dios. Y entonces, si los versículos anteriores muestran quién es Dios, acá los versículos 12 al 14 muestran qué hace Dios. Entonces, Dios se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Dios nunca se olvida de sus hijos. Él se ha acordado de nosotros. Y se repite acá una vez más para hacer hincapié, para recalcar esta verdad, que Dios está dispuesto a bendecir a sus hijos. Él bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá la casa de a todos los que lo temen, a pequeños y a grandes. Es decir, Dios no hace acepción de personas, no tiene prejuicio de nadie. Dios cuida de cada uno de sus hijos, no importa si ya sean pequeños, ya sean grandes, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean mayores o adolescentes, ya sean hombres o mujeres. Dios cuida de todos y está dispuesto a bendecir la casa de todos. Es verdad que aquí la expresión la casa de Israel, de Aarón, menciona los pueblos, pero también se menciona las familias, porque Dios quiere bendecir las familias, Dios quiere bendecir tu familia, tu casa. Solo tenemos que buscarlo y aceptarlo en nuestro corazón. Bueno, después nosotros tenemos acá los versículos 15 y 16, que es la quinta parte del Salmo. Y acá entonces presenta una vez más quién es Dios, para recalcar, ¿no? ¿Quién es Dios? Y acá los versículos dicen que Jehová hizo los cielos y la tierra. Jehová ha dado la tierra, es decir, Dios es el creador, Dios es el dueño de la tierra, nuestro dueño. Así que no hay que tener miedo, porque Él es nuestro creador, Él es el todopoderoso, que con el poder de su palabra puede crear todo, con el poder de sus manos puede transformar, cambiar todas las situaciones. Así que Él es el creador, Él es el dueño. Y el Salmo, termina con los versículos 17 y 18 que presentan quiénes son los seres humanos, quiénes somos nosotros. Somos mortales. Los versículos dicen, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros los vivos sí bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Bueno, acá entonces menciona que mientras tenemos vida en nuestro ser, tenemos que alabar al Señor. Y hace un contraste con los muertos, cuando dice que los muertos no pueden alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos están dormidos hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando miramos a Eclesiastés, solo un ejemplo, porque a lo largo de toda la Biblia hay esta verdad, esta declaración de que los muertos están dormidos. Por ejemplo, acá en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, la Biblia dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces los muertos de nada saben, hasta la resurrección. Por eso, acá en San Juan capítulo 5, versículos 28, por ejemplo, 29, Jesús dijo, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, todos los muertos están en el sepulcro hasta la venida de Cristo. Y Jesús acá en Juan capítulo 11, cuando hablaba de su amigo Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo.
Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, porque él estaba enfermo, ¿no? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, Jesús también reconoció la muerte como un sueño del cual serán despertados todos los que lo aceptan como Salvador. Pero hay acá en este salmo, en el versículo 17 y en el versículo 18, una invitación para que podamos alabar al Señor. Mientras tenemos vida, mientras vivimos, mientras respiramos, somos invitados a alabar no a los ídolos, no a los que no tienen condiciones de salvarnos, sino que a Dios, que es verdad, que es el Creador, que es misericordioso, que es bondadoso, que es justo, que es nuestra ayuda, que es nuestro escudo, que está dispuesto a salvarnos y que tiene poder para salvarnos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Les parece si tomamos un tiempito para orar ahora, para buscar la presencia de este Dios que puede todas las cosas? Vamos a orar. Querido Padre bondadoso Dios, gracias Señor Dios por la oportunidad que tenemos en este momento de buscarte en oración y de reconocer que tú eres nuestro Dios. Solamente tú puedes bendecir nuestro hogar. Solamente tú, no los ídolos muertos. Solamente tú eres un Dios vivo, puedes transformar, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida. Puedes darnos salud, sabiduría para andar en tus caminos. Así que en este momento quisiéramos poner en tus manos todos nuestros sueños, nuestras luchas, nuestras dificultades y también nuestras victorias, porque oramos en el nombre de aquel que puede todo. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones mil. Y nos vemos acá cada mañana para reflexionar en la palabra de Dios y ser reavivados por ella. Chao, chao. Bendiciones.